Buenos días, ¿me escucha? Sí, te estamos escuchando. Listo, doctor, usted me dirá si empezamos de una vez. Dale, dale de una vez. Vale, listo. Buenos días para todos los que pues no me conocen, soy Cristian Martínez, soy residente de pediatría, último año. Hoy vamos a hablar de lo que son las taquicardias paroxísticas supraventriculares. Mi asesor para esta charla asignado fue el doctor Pablo Vázquez y pues quiero también hacer una mención de agradecimiento a la doctora Kirby Hernández, que fue la que también me dio para la charla, que ella es cardióloga pediatra. Vamos a empezar un poco con lo que es la definición. Lo ideal de esta charla es poderla hacer un poco práctica en el sentido de que van a haber algunas imágenes que pues las podemos interpretar pues algunas personas y pues de un poquito manera participativa y rápidamente pues salir digamos de lo que es la teoría, que pues recordar pues que estas son taquicardias que son supraventriculares, que son taquiarritmias organizadas que generan previo a la bifurcación de las de His del sistema eléctrico cardíaco, que por lo general tienen un QRS angosto en el 90% de los casos. El término paroxístico hace referencia a que son episódicas. Entonces, vamos a puntualizar ciertas ideas que pues recordar que estas taquicardias son las arritmias más frecuentes en pediatría, son una urgencia médica dado que deben tener una intervención temprana para evitar complicaciones a mediano, corto y largo plazo y representa pues alrededor de una incidencia pues baja, menos del 0,5% en la población pediátrica y en otras produce algunos síntomas intolerantes. También pues la mayoría de ocasiones es un hallazgo casual como asociado a los pacientes que presentan palpitaciones, dolor torácico, como lo habíamos visto en charlas previas. Y eh, digamos que en muchas ocasiones es bien tolerada y se resuelven espontáneamente, lo que dificulta el diagnóstico. Entonces, pero pues son las causas más comunes de taquiarritmias en pediatría. Lo que les decía, tiene una incidencia de inclusive 1 en 1000, una prevalencia a nivel mundial de 6,5% en pacientes que tienen cardiopatías congénitas, pero es importante hacerle seguimiento electrocardiográfico a los pacientes diagnosticados con cualquier cardiopatía. Por lo general, se presentan dependiendo la edad, se van a presentar unas taquicardias o no. Entonces, menores de 12 años, por lo general, se puede ver una vía accesoria, que ya vamos a ver de qué se trata. En adolescentes se ve por reentrada nodal. La mortalidad realmente es muy baja, es el 1%, pero pues es 1% eh, multiplicado por todas las pacientes que están diagnosticados con cardiopatía, que tienen algún tipo de arritmia, se convierte en un valor importante y que pues esta mortalidad es ya cuando no se ha diagnosticado tempranamente, ya daba una dilatación ventricular que si se diagnostica y se corrige el problema, esas dilataciones y esas taquicardiomepatías que se llaman van a ser reversibles. Entonces, pues la mayor cantidad de estas va a ser por taquicardia por reentrada del nodo auriculoventricular o por reentrada auriculoventricular por una vía accesoria. Son las dos más importantes de las cuales vamos a profundizar un poco. Y el 60% de todos los pacientes ha desarrollado al menos un episodio durante el primer año de vida. A veces no se percibe. Vamos a hablar un poco de lo que es el nodo sinusal descrito alrededor de 1900, que pues es nuestro marcapasos en la cara lateral, en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha. Se encuentra a nivel subepicárdico y tiene varios tractos y varias conformaciones anatómicas que se ven desde el punto de vista eléctrico, más no histológico ni anatómico, pero está descrito eh, un nodo sinusal que va conectado por varios tractos, ya los vamos a ver, hacia el nodo auriculoventricular, unas de His que se bifurca y una ramificación izquierda y derecha, ahí terminan las fibras de Purkinje, que es lo que estamos viendo a nivel de este lado. Entonces aquí tenemos el nodo sinusal, hay unas fibras que se comunican
hacia la aurícula derecha, la aurícula izquierda, bajan y se comunican con el nodo aurículo-ventricular. Se presenta un GIS, que es es el haz común de todas las ramificaciones que posteriormente van a despolarizar y a contraer los ventrículos, y se divide en dos ramas, rama derecha, rama izquierda. La rama izquierda tiene dos fascículos y al final tiene todo, unas ramificaciones que son las fibras de Purkinje. ¿Cómo vamos a ver esto representado electrocardiográficamente? Entonces ya habíamos revisado que pues la onda P representa la despolarización de las fibras del nodo sinusal, el QRS, la despolarización de las fibras ventriculares, y la T, la repolarización de las fibras ventriculares. Entonces nos pregunté la repolarización de las fibras auriculares. Entonces esas están siempre enmascaradas por el QRS. Esta es la división de pues, las taquiarritmias. Se dividen en supraventriculares y ventriculares. De las ventriculares, pues no es el tema de la charla, pero pues esta la podemos dividir si solo es un tejido, si el tejido auricular es necesario siempre. Entonces ahí tenemos lo que es la fibrilación auricular, el flúter auricular y la taquicardia auricular. Cuando el nodo auriculoventricular es necesario para producir la taquicardia, entonces quiere decir que el camino eléctrico de despolarización se va a generar por ahí. Entonces, ahí es donde tenemos la taquicardia por entrada nodal o una vía accesoria que puede presentar una variante común o no común. Eso depende de la dirección que tenga la despolarización, y pues incluyendo la taquicardia auricular y las otras dos ya mencionadas, esas son las taquicardias paroxísticas supraventriculares, y al final haré una mención de una adicional. Entonces, ¿qué causas de arritmias, qué causas secundarias podemos encontrar en estos pacientes? Entonces, si el paciente ha tenido una arritmia previa o que tenga un error innato en su formación del sistema eléctrico His-Purkinje, pues va a generar eso. También los pacientes con falla cardíaca. Pacientes en altos niveles de estrés, catecolaminas, ya sea por una sepsis o una hipovolemia, hipotermia, dolor, hipercapnia. También los tóxicos, las drogas pueden generar este tipo de irritación. Esos anestésicos halogenados que se han dejado de utilizar precisamente por eso, también pueden producir, fíjate cómo a veces tenemos medicamentos que utilizamos por lo general y no tenemos muy en cuenta eso. Entonces la ketamina, la atropina, la neostigmina se deja de utilizar, y también alteraciones hidroelectrolíticas como lo habíamos mencionado en una charla previa, la acidosis, la alcalosis, la hipercalemia, la hipocalemia. Entonces vamos a hablar de los mecanismos. Entonces tenemos básicamente dos mecanismos. Uno que es por reentrada, quiere decir que el impulso eléctrico se devuelve, ya vamos a ver, por reentrada del nodo auriculoventricular, o sea, uno por reentrada que va de los ventrículos a la aurícula, o de la aurícula a los ventrículos, en modo bidireccional, o reentrada nodal, es decir, que en el mismo nodo hay un mecanismo que va a generar un impulso eléctrico cíclico y va a generar taquicardia. También hay otro mecanismo que es por automatismo, que son las taquicardias ectópicas auriculares, es decir, unas células que están a nivel auricular, diferentes del sistema eléctrico del corazón, generan un automatismo y también conduce. Se van a cruzar en algún momento y generan taquicardia. Y también la taquicardia ectópica de la unión, que realmente es una irritación directa en la unión del nodo auriculoventricular y genera despolarización. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, este es un resumen de todo lo que hemos hablado. Entonces tenemos por automatismos, por actividad desencadenadas o por reentradas, pero pues ya lo vamos a desglosar. Entonces este es un mecanismo de reentrada, que es el mecanismo más común. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? En la imagen A, que está aquí, el paciente anómalamente tiene dos vías de conducción, o las puede tener de manera fisiológica, pero no producen taquicardia. Entonces, hay una vía que es la roja, que que es una vía lenta, y la vía verde es una vía rápida.
por ahí viaja la despolarización del nodo. En la figura B vamos a encontrar que pasa algo, pasa que el niño trasnochó, que se tomó un Red Bull, un estrés, mucho ejercicio y se va a bloquear una de estas vías, que es la vía rápida. Como la vía lenta va después, va a encontrar a la vía rápida bloqueada. Entonces el impulso eléctrico va a viajar por ahí y se va a desencadenar un círculo vicioso en el cual va a generar despolarización, 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 hasta que pase algo que detenga la taquicardia. Ahora tenemos el otro mecanismo, que son las vías accesorias. Vamos a recordar que como nosotros tenemos un sistema de His-Purkinje conectado al nodo sinusal, por ahí debe viajar fisiológicamente el impulso eléctrico. Es el sustrato de entrada. Pero en estos pacientes, ¿qué es lo que pasa? Vamos a tener una fibra anómala. Estas fibras usualmente están en el periodo embrionario e involucionan, pero hay pacientes que quedan con estas fibras persistentes y están descritas como son las de Kent, las fibras de James y las fibras de Manheim. Y ya lo vamos a ver y puede generar una despolarización tanto anterograda, es decir, de la aurícula al ventrículo, lo que vamos a ver como una preexcitación o los síndromes de preexcitación, y una vía retrógrada que va del ventrículo a la aurícula, y estas no las vamos a ver en el electrocardiograma, que es lo que llamamos las vías accesorias ocultas. ¿De qué manera conducen? De manera ortodrómica o antidrómica. ¿Qué quiere decir ortodrómica o antidrómica? Depende de la dirección del impulso. Entonces, vamos a tener la despolarización del nodo sinusal fisiológicamente al nodo AB por las fibras, ¿cierto? Y ahí en rojo vamos a ver una vía accesoria. Esta vía accesoria, por ahí se va a generar el impulso de manera normal, de manera fisiológica en estos pacientes, aunque tienen una preexcitación, la despolarización viaja por ahí, despolariza después los ventrículos y es lo que vamos a ver como una onda delta acá. Secundariamente, hay pacientes en los cuales tienen esa vía accesoria, pero el impulso no viaja por ahí. Simplemente que está presente y se ven como vías accesorias ocultas. Entonces, ¿qué hablamos como ortodrómico o antidrómico? Entonces, ortodrómico quiere decir que el circuito de esa reentrada va de manera, utiliza la vía normal. Por ahí viaja el impulso eléctrico, sobre todo en estos pacientes que se despolarizaban por ahí. Pasó algo, una extrasístole, un susto, un Red Bull, y ya el impulso no va a estar por ahí porque va a encontrar esta vía bloqueada y viaja por acá. Como las fibras llegan y se comunican acá, ya al final van a encontrar ya esta vía que ya no está bloqueada y se va a generar este mecanismo. Entonces, esto de acá se llama ortodrómico. Antidrómico, ¿qué es? Pues al revés. Entonces, el sistema de la taquicardia no va a utilizar esta vía para regresar el impulso, sino que la va a utilizar en sentido opuesto. ¿Qué quiere decir? Que el paciente pasa algo, un bloqueo, una extrasístole, un Red Bull, un tóxico, entonces la fibra va a viajar por acá, el impulso de taquicardia va a viajar por acá porque es una vía bidireccional, encuentra estas fibras de Purkinje y se devuelve por acá hasta que pase algo que frene ese circuito de taquicardia. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la reentrada AB y la reentrada nodal? Pues que esos mecanismos en la reentrada auriculoventricular son más largos, el camino es más largo. En la reentrada AB simplemente está todo aquí, en el nodo sinusal. ¿Listo? Entonces, esas son las características de la ortodrómica y de la antidrómica. La antidrómica es menos frecuente. Entonces, es todo lo que les decía, que es el circuito al revés. Por lo general,
Los dos responden a cardioversión y esta es una representación gráfica de lo que les decía. Esta gráfica importante me parece resaltar son las características electrocardiográficas. En la figura A tenemos una taquicardia que es por vía ortodrómica, es decir, utilizamos la conducción His-Purkinje para generar el impulso y se devuelve por la vía accesoria. Vamos a encontrar que el QRS por lo general es estrecho, pero hay una onda P retrógrada que a veces está muy pegada al QRS. Cuando lo tenemos antidrómica, fíjese cómo está el tamaño del QRS, está ancho. También podemos encontrar una onda P retrógrada y a veces, inclusive, si encontramos vías aberrantes, se puede confundir con una taquicardia ventricular. Entonces aquí les voy a presentar como los intervalos, cómo se mide el RP y el PR. Usualmente en un paciente sin taquicardia medimos el PR. A veces, cuando tenemos taquicardia, hay que medir el R, la distancia en R y la P en milisegundos. Eso es importante porque nos ayuda a identificar de dónde probablemente viene la taquicardia, si se aleja o se acerca al nodo. ¿Listo? El otro sistema es el automatismo. La capacidad, pues lo que les decía, esas células cardíacas para despolarizarse espontáneamente. Algunas tienen un comportamiento con frecuencia similar al nodo sinusal, otras tienen una frecuencia más alta, otras más baja, pero se van a generar de manera espontánea. Y hay algunas causas metabólicas que alteran esas vías de conducción. Pueden generar alteración electrolítica, puede ser generada por tirotoxicosis, puede ser generada por hipoxia, isquemia, muchos eventos lesivos que causan que se aumente el automatismo de esas células que están predispuestas y generan taquicardia. Rápidamente, ¿qué clínica puede generar un paciente con este tipo de arritmias? Pues va a tener a nivel general, dependiendo mucho de la edad. En menores de 5 años se quejan de dolor torácico, malestar, palpitaciones, que inclusive pueden ser percibidas por los padres, y, eh, y ven que tienen el latido supraesternal. En lactantes, como su fibra miocárdica es tan delgada, puede presentarse como falla cardíaca, y eventos de taquicardia que no son documentados pueden dilatar las fibras miocárdicas. El examen físico, uno ve después el niño en estado normal, dado que no son persistentes las taquicardias y no le encontramos nada, un electrocardiograma normal. Entonces, el secreto del diagnóstico de este tipo de arritmias es tomar un electrocardiograma en taquicardia. La frecuencia cardíaca va a variar dependiendo si son lactantes o niños. Lactantes 200 a 300. También los neonatos se comportan de manera similar, pero ya en los niños ya escolares, por encima de 5 años, pues ya mayor a 160 o 220 latidos por minuto se pueden presentar. ¿Qué otras manifestaciones? El mareo, la diaforesis, dificultad respiratoria, cianosis. Entonces vamos a hablar de las dos primeras y las más importantes. Las taquicardias paroxísticas supraventriculares por reentrada, tanto por reentrada nodal como por reentrada B, y aquí vamos a verificar eh, lo que son los mecanismos y los electrocardiogramas. ¿Listo? Entonces, ¿qué criterios electrocardiográficos vemos? Entonces, perdón. Entonces, a mí me gustaría que algún interno en esta gráfica, según lo que yo ya expliqué, pueda identificar el trazado electrocardiográfico que podemos ver inclusive en un visoscopio. Entonces, digamos, Juan Sebastián Castillo, ¿me está escuchando ahí? O María Camila Cortés. María Camila, ¿estás ahí? ¿Aló? Sí, doctor. Listo, María Camila. ¿Ves el trazado de abajo, cierto? Sí. Entonces, ¿qué diferencia encontrarías tú en el trazado que está color verde versus el trazado que está en color azul?
Es muy fácil, es de las primeras cosas que le mira uno a un electrocardiograma cuando lo está analizando. ¿Sí? Entonces, según lo que yo he mencionado, Eh, eh, ¿tú bueno, qué pensarías? ¿Tú qué pensarías? Según lo que yo he mencionado, ¿qué pensarías? ¿Qué tiene el verde que no tiene el azul? pues que tiene como unas, pues yo creo primero que tiene una, o sea que en el primero hay o sea, la frecuencia cardíaca está distinta. Y Ujú, ya ahí cambia. Muy bien, eso es fundamental. Lo primero de las cosas que miramos, frecuencia. Lo segundo, ¿de dónde viene el impulso? em, pues es que no sé, porque las ondas, pues me parece que también hay algo como en las ondas T, pero Bueno, entonces fíjate, aquí te estoy dando una pista. Esta es la P, esto es un ritmo que probablemente sea sinusal, pasó algo acá, una ectopia, y fíjate que el paciente empieza en taquicardia. Cuando uno ve, a veces era una pregunta difícil porque a veces la P no se alcanza a ver o se ve muy pegada al QRS, entonces eso se llama onda P retrógrada, que es la que vemos en estos pacientes que tienen esa taquicardia por reentrada del nodo AB, que es el mecanismo que yo les explicaba, una vía rápida, una vía lenta, se bloquea la vía rápida, la vía lenta después despolariza todo. ¿Listo? Ahora vamos a mirar criterios electrocardiográficos, frecuencias muy altas en estas taquicardias por entrada del nodo AB. La primera onda P, en iniciar la taquicardia, tiene una morfología distinta. Las ondas P son invertidas en D1, D3 y ABF. Lo contrario de un ritmo sinusal, que en esto deberían ser positivas. Y no está asociado a ningún bloqueo. En algunas ocasiones podemos encontrar que estos QRS por lo general son estrechos, pero si el paciente de base tiene un bloqueo de rama, se puede generar una aberrancia y se confunden con unas taquicardias ventriculares. Y ahorita vamos a ver una aberrancia. Ahí está. Ahorita, entonces este otro electrocardiograma y tiene ahí el soplete Estefanía Pareja. ¿Estás ahí? ¿Aló? Con mis compañeros, digamos, Jennifer. Me estoy mirando Jennifer, que ya hemos discutido. Este electrocardiograma que tiene grande para decir, uy, no es un electrocardiograma normal. Jennifer Valeria. Hola, Cris. Eh, Ah, yo te voy a ayudar. Pues bueno, no sé si de pronto esté equivocada, pero a mí me parece que no se pueden visualizar las ondas P. exacto. Entonces solamente vemos el QRS y luego está el T. Entonces, pues es posible que no tengamos despolarización de las aurículas porque esta está solapada. No lo puedo ver. Sí, es básicamente los datos que están ahí al lado. Entonces, nos hacemos una pregunta, ¿tiene onda P o no tiene onda P? Puede que sí tenga, pero esté velada por la taquicardia. Ujú. Entonces, puede que sí, pero ahí no se ve. Ahora, ¿la P precede un QRS? Pues si no la vemos, no. Si no la vemos, pues no. Entonces, de entrada ya sabemos que el nodo sinusal no es el que está ahí comandando la frecuencia, ¿cierto? Entonces, este era un electrocardiograma difícil porque pues es una taquicardia por reentrada del nodo AB, en el cual tiene un RP tan corto que la P retrógrada se ve casi al final del QRS. Entonces, es básicamente por eso. Entonces, este es otro ejemplo. Fíjense aquí como en las flechas está señalada que aquí, por ejemplo, el RP es un poco más grande, pero sigue siendo menor de 90
milisegundos, que es el punto de corte en el cual pues vamos a identificar que como el RP es cortísimo, vamos a tener que es una reentrada, probablemente sea una reentrada nodal. ¿Listo? Y son características electrocardiográficas. Entonces, tiene una vía dual, en lo que les decía, la vía lenta y la vía rápida, una pseudo S en D1 y D3, que realmente viene siendo la P retrógrada, y una pseudo R en B1, que bueno, no se ve muy bien, pero realmente está generado por un. Entonces, ahora vamos a hablar de las taquicardias supraventriculares por vías accesorias. Recordar que tenemos ahí estos dos mecanismos que ya los expliqué muy bien, que son vías ortodrómicas y vías antidrómicas. Entonces, las vías accesorias generalmente van del aurículo al ventrículo. Esto genera en un electrocardiograma basal una onda delta que se considera como síndrome de preexcitación. Inicia en un complejo auriculoventricular prematuro y el impulso va al nodo y se regresa. Lo vemos en el síndrome de Wolff-Parkinson-White. La fibra miocárdica alterada o la fibra de preexcitación más frecuente es la de Kent, pero recordar que hay otros dos, que son la de Magin, por ejemplo, la segunda más frecuente. Entonces aquí vamos a ver. Melanie, ¿estás ahí? Melanie, Bueno, sí, aquí estoy. hola. Bueno, Cineo, dígame, Sí. ¿qué ves de raro en ese electro? Entonces, bueno, si no estoy mal, bueno, no se puede diferenciar la onda P. Si no estoy mal, se ve la onda delta. No sé si me puedes ayudar con tu cosito. Entonces, Ay, ¿qué derivación quieres mirar? Entrada. bueno, Entonces tienes un harto arsenal para escoger en donde tú quieras identificar más. Tienes el de 1, el de 2, el de 3. ¿Qué derivación quieres mirar? bueno, pues yo estaba mirando el dedo. Miremos el de 2, listo. Entonces, vamos a mirar, vamos a trazar una línea aquí y una línea aquí. ¿Es un ritmo regular o irregular? Entonces es un ritmo regular. ¿Y acá? Pues ahí no estoy identificando la onda P, ¿QRS ancho o estrecho? ancho. Ancho. La P precede QRS, pues ya vemos que no, Pues es que no la veo. Ujú. no la veo. Ya ahorita te pongo una trampita. Es que estos dos electrocardiogramas son típicos, pero tienen sus trampitas. Entonces, em, entonces QRS estrecho, una taquicardia regular, pues, ¿sí? Ujú. De QRS estrecho. Entonces tenemos una taquicardia supraventricular. Ahora, ¿tú me crees que esta es la onda P? Es que creo que esa es la onda delta, la de preexcitación. No, muy bien. Ahorita digo, la onda delta nunca la vamos a ver en un electrocardiograma con taquicardia. Y gracias por ese apunte, porque es un error frecuente que le buscan la onda delta en un paciente con taquicardia. El paciente ya no está en taquicardia. Ahí sí le es la onda delta. Pero si el paciente está en taquicardia, no se la busque, porque por ahí es donde se está generando el estímulo. Ok, ok. ¿Listo? Pero ya lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, mira, lo que hace uno es acá medir el RP, que es alto, que es mayor a 80 milisegundos, lo que constituye que probablemente no sea una taquicardia por reentrada del nodo AB, sino por reentrada auriculoventricular, dado que el estímulo tiene un camino más largo que recorrer. ¿Sí? Sí, señor. Listo. Entonces, última pregunta para un interno. Mm, David Miguel, ¿estás ahí? David Miguel Díaz, o si no, Andrea Camargo, que le ayude. Alguno de los dos que diga yo. Andrea Camargo se le cayó la llamada. Bueno, entonces, Luisa, experta en electro, que es la última.
Luisa María, Ruda. Entonces, bueno, este es un ejemplo de un electrocardiograma en el cual vamos a tener una conducción aberrante en taquicardia. Entonces vamos a ver que es un ritmo sinusal, tiene onda P, precede el QRS, hay un PAC, que es como ese desencadenante, esa extrasístole, ese Red Bull que se tomó el paciente de más, pero enseguida pasa esto. Muy frecuentemente confundido con una taquicardia o una fibrilación ventricular, dicen, no, es una arritmia ventricular, mole, se da neuronas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este paciente probablemente, nosotros sí alcanzamos a ver aquí la onda P retrógrada, pero con un QRS ancho, y es un paciente que a pesar de que tiene un QRS ancho, tiene una taquicardia supraventricular. ¿Listo? Y pues ese era como el ejemplo. Vamos a hablar de algo muy frecuente, es el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que como veníamos hablando de los mecanismos, es una vía accesoria evidente en el electro, es una activación ventricular, está generado por esa onda delta, que es un empastamiento al comienzo del QRS, tiene un PR corto, el PR corto y el QRS ancho están generados gracias a la onda delta, puede generar taquicardias paroxísticas y en el electrocardiograma, que era lo que estábamos hablando con Melanie, si el electrocardiograma no tiene taquicardia, ahí podemos ver la preexcitación. Entonces, esta patología en sí particular, la menciono porque es frecuente, es de un muy buen pronóstico dado que se identifica rápidamente esa preexcitación y los pacientes se mejoran de una manera rápida, tienen poca incidencia de complicaciones, su pico es a los 2 meses, en mayores de un año, 40 o un 50% tendrían una recurrencia después, en los 5 años o en los 13 años. Es mucho más frecuente en hombres, tienen historia familiar de palpitaciones en alguno de los padres o abuelos y el 30% está asociado con cardiopatías congénitas, sobre todo en donde el sistema de conducción tenga una alteración anatómica. Entonces, ¿qué pasa o qué relaciones tiene el sistema de conducción? Tiene pues, las válvulas, la anomalía de Epstein, que es una anomalía valvular en la cual está implantada un poco más bajo de lo usual, se ve en un 10 a un 15%. También se puede ver en la transposición de grandes arterias, en la fibroelastosis miocárdica, dado que, pues, que genera todo este trastorno de conducción, y el 50% de los pacientes que no se diagnostiquen a tiempo van a tener insuficiencia cardíaca. ¿Qué mecanismo vamos a tener en el Wolff-Parkinson-White? Lo que ya hemos mencionado, es una vía anterograda, no AB, que puede presentarse de forma oculta u ortodrómica, y también puede haber una vía retrógrada, que es una vía accesoria, pero si es de manera retrógrada, se va a generar la preexcitación ventricular. Si es una vía anterógrada, se puede generar una taquicardia antihidrodrómica aberrante de QRS ancho, como lo veíamos en la fisiopatología de los mecanismos. Entonces, aquí en este electrocardiograma, ¿qué vamos a ver? Entonces, inclusive acá, la onda P, la onda delta, que es esta de acá en el D1, va a estar tan pegada a la P que pareciera como si estuviera montada, y eso es lo que ensancha el QRS. ¿Listo? Y lo que acorta el PR. Esa onda delta es lo que nos genera. Entonces, ¿cuál es la misión? Aquí se ve un poco más claro en este electrocardiograma. A mí me gusta decir la mnemotecnia del rodadero, que uno ve el QRS y viene bajando como si fuera un rodadero y se une con la P. Entonces el rodadero ese de los parques, ahí está, cuando lo vean se acuerdan. Hay unas mnemotecnias y unos métodos de poder identificar de dónde es esa vía accesoria, mirar si es del ventrículo izquierdo, si es izquierdo, anterosuperior izquierdo, anterosuperior derecho, dependiendo si la onda delta se ve presente en el D3 o no, y mirar si es positivo o negativo, esos ya más electrofisiológicos. Entonces, hasta ahí vamos a ver la aproximación al tratamiento de estas arritmias que hemos visto. Muy rápidamente, esto es paz. Entonces, si el paciente está estable, lo primero que tenemos que hacer es maniobras vagales. Lógicamente, si el paciente llega a urgencias, en taquicardia, monitorizar, acceso venoso, oxígeno, y lo más importante que tenemos que tener en la cabeza es documentar el paciente en taquicardia, documentar el paciente en taquicardia.
Por eso cuando tenemos una clínica muy diciente y no vemos nada en el electrocardiograma, le decimos a la mamá que apenas lo sienta en taquicardia, vaya a urgencias y trate de documentar la taquicardia. Si son muy cortas, decirle que pues ni haga fila, porque pues si el paciente no está en taquicardia, le va a salir normal. Pero, suponiendo que el paciente está en taquicardia, está estable, pues vamos a iniciar con maniobras de valsalva. El nervio vago va a generar una despolarización catecolaminérgica del nodo, un bloqueo, para que se reconstituya el sistema normal de conducción. El masaje carotidio, el reflejo nauseoso, la compresión del globo ocular, realmente están un poco más en desuso. Se sigue utilizando el reflejo nauseoso, pero los que ya están realmente proscritos son el masaje carotidio y las compresiones del globo ocular. ¿Qué maniobras o vagales están más descritas que pueden llegar a funcionar un poco mejor? Colocación de unas bolsas o compresas de agua helada en la cara, lo que facilita el reflejo de sumersión, o poner al niño a soplar un pitillo de 10 a 20 segundos. Sopla un pitillo, aumenta la resistencia, se aumenta el tono vagal, y pues si estas no funcionan, ya vamos a administrar la adenosina. Ya les muestro a qué dosis. El paciente está inestable. ¿Cómo sabemos que está inestable? Un paciente que no responde, tiene mala perfusión, está hipotenso, tiene signos de shock, tiene signos de insuficiencia cardíaca grave. Lo que tenemos que tratar de esa es la primera línea, cardioversión, si no ha respondido previamente la adenosina. No se deben atrasar las medidas de cardioversión o medicación mientras vamos haciendo maniobras vagales, es decir, en nuestra primera línea, mientras vamos pensando en que se va a listar el manejo con adenosina. ¿A qué dosis? 0.1 miligramos por kilo, máximo 6 miligramos. ¿Qué propiedades tiene esta? Que es cronotrópico, dromotrópico y inotrópico negativo. Su efecto es menor a 10 segundos. Y se va a metabolizar rápidamente en el endotelio, lo cual quiere decir que ese medicamento lo debemos administrar en bolo y enseguida por la misma vena administrar al menos 10 centímetros de solución salina para que llegue directamente a donde queremos, que es al sistema His-Purkinje. Y pues ya vamos a ver aquí cómo funciona. Entonces, aquí hay un electrocardiograma preadenosina, le pusieron la adenosina y aquí intentó funcionar, se generó aquí abajo un bloqueo de la vía de conducción, pero el paciente siguió en taquicardia, que es la misma que estamos viendo acá. Se identificó un poco la frecuencia cardíaca, pero siguió en taquicardia, no retornó a ritmo sinusal. Entonces, tenemos que es una taquicardia supraventricular refractaria. Entonces, ¿qué medidas tenemos si el paciente está estable? Entonces, tenemos medicamentos como la procainamida, que está aprobada para recién nacidos, lactantes y niños grandes. Recién nacido la dosis de 10 miligramos por kilo, en niños podemos irnos hasta 15 miligramos por kilo en 30 a 45 minutos. Y también está escrita la amiodarona en 5 miligramos por kilo, y esto no es digamos, la dosis de paro, sino es un medicamento que debemos administrar lentamente de 20 a 60 minutos y repetir y se puede subir la dosis hasta 15 miligramos por kilo en infusión. El verapamil ha entrado en desuso para el manejo de estas taquicardias, pero anecdóticamente todavía está. Y ya los pacientes que recurren, que tienen frecuentemente estas taquicardias, deben ser valorados por un electrofisiólogo, y pues esto es un manejo curativo, que es la ablación del sistema eléctrico, en el cual se va a identificar, es diagnóstico y terapéutico, se va a identificar en dónde está la anomalía de la conducción, y se realiza por radiofrecuencia una fulguración del tejido que tiene esa conducción anómala, y el paciente en el 98% de los casos queda curado. Entonces vamos a ver más o menos de qué se trata. Se ponen unos catéteres acá. Se trata de identificar primero el sistema His-Purkinje y posteriormente se va a tratar de identificar la taquicardia con el mismo catéter, que es el que genera los puntos, va a generar esta imagen
En 3D también eso es como, digamos, la más avanzada, y hay unos que solo generan los canales que ustedes ven a la izquierda, que es el tratamiento, y ahí es donde se va a figurar el tejido. Entonces, esta es una foto, también ellos se ve borrosa un poco, pero es de un paciente que tenía vías accesorias y pues se le, se le ablacaron, se le realizó la ablación de los dos. ¿Listo? Y lo que les decía, de las taquicardias supraventriculares con aberrancia, que son de QRS ancho, por un bloqueo de rama que pues es funcional en el paciente, pero pues como no va a conducir adecuadamente, en taquicardia se ve QRS ancho y va a generar los mismos dos mecanismos, ortodrómica y antidrómica. Las taquicardias supraventriculares auriculares, en donde no tenemos influencia como tal de la conducción His-Purkinje, es porque hay un automatismo, como les decía, puede ser un foco único auricular o varios focos. Por lo general el QRS siempre es precedido por ondas P y el PR es ligeramente a veces prolongado. La P es de una morfología diferente, ya lo vamos a ver. Un ritmo que puede ser regular o estrecho, y la primera onda P pues en la taquicardia es idéntica a la morfología de las ondas P posterior. Entonces, ¿a qué voy con eso? Entonces, fíjate que aquí hay representativamente unas ondas que están descritas como ondas B, ondas U, ondas I. Quiere decir que cada una tiene una morfología diferente y producen muchos estímulos. Como el ventrículo no tiene la capacidad de que todos esos estímulos produzcan taquicardia o produzcan conducción o contracción ventricular, entonces el ventrículo dice, bueno, espera un momento, de esas 20 ondas P que me mandaste dos estímulos, yo te voy a hacer 3, 4. Por eso se da un ritmo irregular, que algunas P conducen y otras ondas P no van a conducir, pero el paciente está en taquicardia, diferencia. Entonces se ve como un ritmo caótico, multifocal, que tiene frecuencias cardíacas elevadísimas de 200 a 500 latidos por minuto. Se puede ver en pacientes con enfermedad cardíaca, hipocalemia, fármacos, sepsis o en pacientes que han tenido cirugía frecuente, reciente, ya sea por cardiopatía o por otra razón, y fundamentalmente si persiste el compromiso pulmonar. La fibrilación auricular, clásicamente descrita como frecuencias cardíacas elevadas, no va a haber una P, vamos a tener como unas ondas F, que realmente lo que nos identifica es que tiene un ritmo irregular sin onda P, por lo general de QRS estrecho, se puede ver en posteriores a cirugías de cardiopatías congénitas, y estos pacientes responden a cardioversión. El flúter auricular, también un ritmo irregular, se genera con ese patrón en dientes de sierra. El QRS va a ser angosto. Se ve muy frecuentemente en los recién nacidos que han sido operados por alguna cardiopatía, también responde a cardioversión. Esta es una que no describí al principio, la decidí dejar aparte, es una taquicardia muy maligna, se llama en inglés, por sus siglas en inglés, JET, que traduce taquicardia ectópica de la unión. Es un automatismo intrínseco, ya sea por una inflamación directamente de la unión auriculoventricular. Entonces aparece a veces en pacientes que son operados cerca a las válvulas, que es donde está el sistema de conducción. Son taquicardias de QRS estrecho, y hay una disociación auriculoventricular. ¿Qué quiere decir? Como está directamente el impulso en la unión, el nodo sinusal no va a tener influencia sobre la despolarización ventricular. Entonces, vamos a ver algunas ondas P por un lado y el QRS en taquicardia por otro lado. Y pues rara vez es congénita. Si llega a haber un caso sería para reportar, y se asocia con un síndromes congestivos, muerte súbita. Estos pacientes dilatan sus cavidades rápidamente. ¿Y qué nos diferencia a las otras? Que es una prueba terapéutica y diagnóstica. Entonces, este paciente tiene una taquicardia con esa disociación, le aplicamos adenosina y sigue en taquicardia. Le aplicamos adenosina y sigue en taquicardia. Entonces, son frecuencias cardíacas muy elevadas. Pues, mal. Para finalizar y para llevar a casa, como lo veníamos trabajando en la charla, entonces, son patologías frecuentes.
Son patologías que se deben diagnosticar y el ojo clínico es fundamental y nuestra misión principal es documentar la taquicardia, documentar la taquicardia. Pistas en el electrocardiograma, como les decía, buscar la onda P antes y después del QRS en un paciente con taquicardia. Mirar si la P en el segmento o el segmento, si hay P en el segmento ST, si es el RP corto, pero en nuestro punto de corte de 70 a 80 milisegundos. Si está mayor, pues es un RP largo, si está menor, es un RP corto. Y buscar esas pseudo Rs en B1, pseudo S, eso es realmente muy diciente de que la onda P debe estar por ahí. Y si se observa la P, como les decía, cerca al QRS, mirar a ver esa reentrada nodal a la B. Recordar si es un paciente que está en taquicardia y lo logramos sacar, mirar su electrocardiograma basal, estará preexcitado, estará no, o no estará preexcitado, tiene esa onda delta o no. Y siempre identificar lo que les decía, la onda P previa al QRS y recordar que cuando tenemos varias morfologías de una onda P, así no esté tampoco en taquicardia, pongámosle atención a ese paciente que puede estar haciendo taquicardias no documentadas. ¿Cómo lo vamos a estudiar? Pueden ser Holter, prueba de esfuerzo, pero todo va con fin en poder tratar estas arritmias que son de buen pronóstico si se diagnostican rápidamente. Y no era más lo que les traía. Muchísimas gracias. Buenos días, hola Cristian. Bueno, felicitaciones, es un tema bastante, un poco ladrillo.